Un saludo cordial a ustedes, hermanos renovados en el Espíritu, en este bendito viernes de perseverancia, de amor, de fe y de perdón. Qué gran oportunidad, hermanos, que nos ofrece el Señor al enseñarnos cómo entrar en perfecta armonía e intimidad con Él a través de la lección divina, que es el nombre del tema de hoy. Los invito, hermanos, a que nos pongamos en las manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la fuerza, la gracia, el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, qué debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para entender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lección divina o lectura divina. Es la lectura orante de la Sagrada Escritura. Es una antigua práctica de oración cristiana que consiste en leer y meditar la Sagrada Escritura y cuyo objetivo principal es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y para eso se necesita o necesitamos mucha humildad, mucha fe y mucha oración. Cada vez que tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la certeza, la seguridad que es Dios quien nos está hablando. El Salmo 118, versículo 105 dice: Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Hermanos, necesitamos enamorarnos de esta santa palabra, porque aquí está contenida la gran carta de amor de Dios para todos nosotros. La lección divina es un tesoro muy grande de la Iglesia Cristiana Católica, ya que todos estamos llamados a acercarnos a la Sagrada Escritura desde el entorno de la oración, invocando siempre la presencia del Santo Espíritu de Dios. Voy a hacerles una pequeña reseña de la historia de la lección divina. Las raíces de la reflexión e interpretación de la Sagrada Escritura se remontan al siglo III con Orígenes, pero la práctica monástica
de la Lección Divina fue formalizada como un proceso de 4 pasos por el cartujo monje Guigo II durante el siglo XII. Ya en el siglo XX, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II recomendó la Lección Divina al público en general y su importancia fue afirmada por el Papa Benedicto XVI a principios del siglo XXI, cuando declaró: en particular quisiera recordar y recomendar la antigua tradición de la Lección Divina. La lectura diligente de la Sagrada Escritura, acompañada de la oración, provoca ese diálogo íntimo en el que quien lee escucha a Dios que habla y al orar responde a Él con confiada apertura de corazón. Si se promueve eficazmente esta práctica, traerá a la Iglesia, estoy convencido de ello, una nueva primavera espiritual, siempre y cuando el corazón y la mente estén iluminados por el Espíritu Santo, es decir, por el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, y sobre todo que se acerquen a ellos con una actitud de audiencia reverencial. Imagínense, hermanos, qué importancia tiene la Lección Divina y en sí la oración, hermanos. Ya el tema anterior, el tema del viernes pasado, habló de las diferentes formas de oración que tienen mucho que ver con este tema. Solo es cuestión de que las pongamos en práctica, hermanos. Ahora vamos a tratar sobre los elementos físicos para realizar la Lección Divina. Sabemos que si nosotros tomamos o tratamos de hacer esta práctica con el celular, entran mensajes, entra llamada, entonces no vamos a poder entrar en ese silencio, en esa quietud que necesita esta práctica de la Lección Divina. Entonces, obligadamente vamos a necesitar una Biblia en físico, o sea, tener nuestra Biblia, tener nuestra Sagrada Escritura para poder leer el texto de la palabra de Dios. Y tiene que ser una Biblia católica. Ahora, el lugar donde voy a poder acoger esta bendita palabra tiene que ser en mi sala, por decir, en mi habitación, en un oratorio donde yo sé que no voy a ser interrumpida. Debo conseguirme o tratar de tener a la mano una libreta de apuntes, porque al comenzar a leer el texto, a investigar, tengo que apuntar ahí lo que me llama la atención para no estar rayando la Biblia. Ahora, el tiempo y la disposición interior de cada uno para sacarle provecho a esta práctica ya es decisión de cada uno. Tengo que acercarme a la palabra con espíritu sereno y alma pobre, para que no nos pase como a Marta. ¿Recuerdan el texto de Marta y María, los amigos de Jesús? Cuando Marta le reclamaba al Señor que estaba sola con los quehaceres y quería que
le llamara la atención a María para que la fuera a ayudar. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, por todo te inquietas, ¿no? En que en cambio María había escogido la mejor parte, estaba a los pies del Señor. ¿Y qué más dijo? Que nunca esa parte nunca le sería quitada. Entonces, la Biblia, hermanos, es el fundamento, es palabra de salvación. Entonces, debemos aprovechar lo que inspira el Espíritu Santo para nosotros poderlo poner en práctica. Ahora, debemos tener la intención de escuchar a Dios sin prejuicios. ¿Por qué? Porque la palabra va a llegar un momento en que me quiere corregir, me va a querer reprender. Entonces tengo que tener oído de discípulo para poder corregirme, hermanos, en lo que el espíritu me diga que estoy mal. Tiene que haber silencio para pedir al Espíritu Santo que apacigüe mi alma y no portarme ante Él como un sábelotodo. Tengo que salir cuestionado, amonestado. Y es por eso esa actitud humilde de aceptar la corrección, no creyendo saberlo todo. Es salir con el deseo de que la palabra toque mi corazón, lo transforme, lo interpele, lo oriente, lo corrija. Porque si sigo siendo igual, no estoy obedeciendo a Dios, hermanos. Tengo que aceptar los cuestionamientos para que la palabra cambie mi corazón. El que no tiene la Biblia en la mano, no tiene la palabra de Dios en la mano, ¿cómo va a poder iluminar su camino? Ya estamos escuchando el Salmo de la lámpara. Cuando hemos caído en la oscuridad, hermanos, necesitamos de la luz, necesitamos de esa lámpara que ilumine el camino, que ilumine nuestros pasos. Que aquí estamos tratando de esos 4 pasos primordiales para la práctica de la lección divina, que nos va a llevar a ese objetivo de llegar a contemplar. Y eso solamente lo podemos conseguir obedeciendo al Señor, con mucha oración, con mucha humildad, hermanos. Esta lección divina consta de 4 pasos. La primera, o el primer paso, es la lección, o sea, la lectura. Ahí tengo que leer un pasaje bíblico lentamente, con mucha atención y pausa, para saber qué dice el texto. Y tengo que buscar palabras o frases que resuenen en mi corazón y que llamen mi atención. El segundo paso viene a ser meditación o meditación. En este paso tengo que reflexionar sobre el texto. ¿Qué me dice a mí el texto? Masticar y rumiar la palabra en mi interior. Recordemos, hermanos, que la vaca, el toro, están mastique y vuelta, el bolo alimenticio lo regresa y están rumiando y masticando eso.
Es el consejo que se nos da para entrar en este segundo paso. Entonces, al hacer esto, tengo que relacionar la palabra con mi vida. ¿Qué me dice a mí personalmente? Tercer paso, oratio u oración. Aquí tengo que responder o hablar con Dios a partir de lo que he leído. ¿Qué le respondo a Dios? Tengo que responderle con una oración espontánea, que puede ser de alabanza, de petición, de agradecimiento o de arrepentimiento. En el cuarto paso ya es contemplación o contemplación, que es el descanso en la presencia de Dios. Es un momento de silencio y receptividad pura, dejando que el amor de Dios actúe en mí y transforme mi corazón. Y si es posible, pueden agregar el quinto paso, que es acción u acción, donde busco poner en práctica lo que he recibido en la oración. Esos son los pasos, hermanos, para realizar la lección divina. Ahora, en lo que es ya la estructura, ya es la realización de esta práctica. Empezamos con una preparación previa, que consiste en sentarme en silencio y recitar una oración invitando al Espíritu Santo a guiar la lectura de la Escritura. La base bíblica para esta preparación se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versos 9 y 10, que recalca el poder del Espíritu Santo en la revelación de la palabra de Dios. Y dice, recuerden la Escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Después de la preparación, damos el primer paso de la lección divina, que es la lectura ya lenta y gradual del pasaje de la Escritura que hemos escogido. También tiene su base bíblica y está en Romanos 10, versos 8 y 10. Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Es la misma presencia, hermanos, de la palabra de Dios en la boca o corazón del creyente. Es por eso que la lectura atenta ayuda al nivel de comprensión. Si se logra hacer en un tiempo prudencial, un tiempo recomendable, porque hay que leer y releer tratando de memorizar el texto. Es decir, necesito adherirme a la palabra. Y la pregunta que debo hacerme es, ¿qué dice la palabra? Entonces, le dedico el tiempo necesario para hacer la lectura del texto. Y es donde empiezo a ver los detalles, a fijarme en las palabras, en los personajes. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando en esa época?
en qué situación estaba el pueblo de Israel, el apóstol a quién le estaba hablando, a qué comunidad, cuál era su intención. Podemos también leer los prólogos que están al comienzo de cada libro, que siempre nos van a dar pormenores del ambiente vital donde se desarrolla, qué sucede en ese texto. Entonces, empiezo a escribir en mi libreta a aquellas ideas que van a formar parte del primer paso. Y así voy a tener una idea principal de qué trata el texto, porque ya he logrado memorizarlo, sé de qué se trata. Entonces, ya paso a escudriñar ese texto, o sea, paso a lo que es la meditación. Y es donde empiezo a reflexionar y me valgo de la imaginación, de la memoria. Consulto con el pie de página, que vienen a ser las citas bíblicas que están pegaditas al texto, y dejo que la palabra empiece a tocarme, a entrar en mi corazón y en mi alma, y empiezo a decirle al Señor: empiezo a decirle al Señor, a pedirle entrando ya en la oración, un abandono total a Dios. Es la fase de este abandono total a Dios. La pregunta que vamos a hacernos en este tercer paso es: ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra que brota del corazón, que brota de nosotros como respuesta ante la belleza de su amor, de su gracia, que nos propone en la Sagrada Escritura? Benedicto XVI dice que la oración como petición, como agradecimiento e intercesión o alabanza, es el primer modo con que la palabra nos cambia. Cuando uno empieza a orar, cuando tiene la Biblia y quiere decir que su palabra se está transformando, que la palabra ha entrado en mí y está produciendo su fruto, y todavía no hemos llegado a la contemplación, pero ya está, porque con la oración pedimos. ¿Qué pedimos? Lo que hemos encontrado, un tesoro. Ya está brotando una gracia en tu interior, que es el Espíritu Santo. Es momento decisivo de elevación, de deseo. En este paso uno puede experimentar dolor, arrepentimiento, gozo, alegría, el llamado, elegido, amado, tantas cosas que pueden brotar de la palabra. La palabra nos va hiriendo el corazón, pero es una herida santa que produce sanación del corazón. Aquí se trata de llamar al Señor, único protagonista de mi vida. Dios es el importante y somos nosotros los necesitados. Es un verdadero diálogo con Dios en el silencio. Escucha, súplicas y alabanzas. No siempre es oración vocal. El objetivo es obtener un corazón puro. La palabra nos va sanando,
transformando, purificando y predispone al creyente para la contemplación. La contemplación. Cuando uno no es contemplativo, no logra estar en silencio ni quedarse quieto. No es capaz de vivir los momentos, es todavía muy carnal. No puede controlar sus ojos, se distrae de la nada. El contemplativo empieza ya a trabajar en lo interno, en lo elevado, está centrado en Dios. Exige recogimiento, exige estar delante de Dios, estar con Dios, como en la hora santa. Me hace falta estar con el Señor. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre. Es la expresión más pura de amor. Le entregamos el corazón, nos rendimos ante Dios y Él viene, lo toma y transforma el corazón cuando logramos esa apertura. Es un don, es una gracia del alma pobre y humilde. Es comunión con la Santísima Trinidad. Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Es escucha de la palabra de Dios. Me hace unirme al designio de Dios. Es escucha de la palabra de Dios. Por eso, la contemplación es silencio, es amor silencioso. Yo te amo, Señor, envuelto en el amor y la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos lleva a la contemplación, mis hermanos. Cuando uno no está habituado al silencio, es imposible permanecer o llegar a la contemplación. La lección me lleva a la acción, me lleva a la caridad. La contemplación es estar con Él. Por eso, recordemos, hermanos, ese momento en el huerto de Getsemaní, cuando empezaba la pasión de Cristo. Y fue con sus discípulos y Él se apartó para ir a orar. Regresa a buscarlos, a verlos, y ya estaban bien dormidos. ¿Y qué les dijo? No pueden velar ni una hora conmigo. Entonces, nosotros al llegar aquí a esta contemplación, tenemos que recapitular, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo. Porque Dios me toma a mí y me va elevando a través de su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente pedir el Espíritu Santo y decir, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de amor, ilumíname para que esta palabra que voy a leer produzca fruto abundante. Es entonces cuando elijo el texto bíblico por elección propia. Elijo yo un texto, un trozo de la palabra, una perícopa, o sea, un relato con sentido completo. Los títulos y subtítulos nos ayudan a conseguir esto. Pueden ser los textos que nos propone la liturgia de cada día para la Santa Misa, puede ser el Evangelio diario, una lectura diaria, empezando por el Nuevo Testamento, porque ilumina al Antiguo Testamento. Entonces dedico el tiempo necesario, me dispongo para hacer la lectura de ese texto y empiezo a ver los detalles, a fijarme en las palabras, en los personajes, qué dice el texto, cuál es el contexto.
¿Qué está pasando en esa época al pueblo de Israel? ¿En qué situación se encontraba? Y así, porque en las cartas, pues es el apóstol Pablo o el apóstol Pedro y el resto de apóstoles que le hablan a las comunidades, que pueden ser a los efesios, a los gálatas, a los corintios. ¿Cuál era su intención? ¿Qué era lo que estaba pasando en esa comunidad en ese momento? Vuelvo a decir, los prólogos de cada libro también nos orientan mucho, nos van a dar un alcance de lo que sucede en ese texto. Entonces, empiezo a escribir en mi libreta aquellas ideas que van a formar parte de este primer paso para darme una idea del texto, porque ya he logrado memorizarlo, sé de qué se trata, y entonces, como ya lo domino, paso a escudriñar ese texto. Eso se llama meditación. Empiezo a reflexionar, a reflexionar. Me valgo de la imaginación, de la memoria, consulto con el pie de página y dejo que la palabra empiece a tocarme, a entrar en mi corazón y en mi alma, y empiezo a hablar con el Señor a través de la oración. Señor, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo, me estás pidiendo esto? Señor, yo me abro a tu escucha. Y entonces se da inicio al diálogo. Yo le hablo y él me habla. Por eso la oración debe ser espontánea, sincera, que brote del corazón y que tenga tiempo de escuchar a Dios. Es necesario hacer silencio. Y usted, hermano, hermana, cuando menos acuerde, ya se quedó más estático, se quedó callado, porque está entrando en la contemplación, porque Dios está tocando su alma, porque Dios lo está sumergiendo en lo más hermoso que es la contemplación. Allí es donde entra todo lo que nos dice el monje Guigo Cartujo. Uno se encuentra con el amado. Dios interrumpe la oración y sale a nuestro encuentro. Cuando esa oración es sincera, el amado sale a nuestro encuentro perfumado, recrea al alma fatigada, reconforta a la sedienta, brotan las lágrimas dichosas con las que se purifican las manchas interiores. Es el Señor sanando, limpiando, purificando nuestro corazón y nuestra alma. Hermanos, dentro de lo que es el objetivo de la lección divina, lo que buscamos también es profundizar, crecer y comprometernos al nivel de la fe, a nivel personal y comunitario. Como ya hemos tratado abiertamente el tema a nivel personal, voy a dar un ejemplo a nivel comunitario. Y para ello necesitamos invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, porque no puede leerse la Biblia sin la invocación del Santo Espíritu de Dios, porque es Él el que nos da la luz, nos da la sabiduría. Lo confirma San Lucas en el capítulo 11, versículos 11 y 12, donde dice: habrá un padre entre todos ustedes que ve a su hijo una serpiente cuando le pide un pan, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Para este momento ya tenemos que haber buscado un lugar
donde nadie nos perturbe, apagar celular, televisor, radio, desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios. Y en lo referente a las preguntas, a leer el texto que vamos a tomar hoy día, que vamos a coger, que es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versos del 12 al 23. Ahí estaremos contestando la primera pregunta que ¿qué dice? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice? Y es propiamente la lectura del texto. La segunda vez que leamos el mismo texto, vamos a contestar qué me dice a mí, qué nos dice a cada uno personalmente. Y la tercera vez que se lea el texto, el que dirige va a contestar qué me dice a mí o qué me hace decir a mí, qué me hace decir a mí. Empezamos entonces a leer el texto. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino, curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está contestada la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Para ahorrar tiempo, vamos a contestar, o yo voy a contestar, ¿qué me dice a mí? Y ustedes también tienen que hacerlo personalmente. A mí acá me estás diciendo que había en esta tierra de Zabulón y Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, en la que el profeta Isaías les dice: escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte, cumpliéndose la profecía. Y al mismo tiempo me dice que esa gran luz es Jesús. Es Jesús que viene a anunciar el reino de los cielos. Ahora, el que dirige, en este caso yo, tengo que contestar qué me hace decir a mí.
me dice que el pueblo vivía en una oscuridad, que es el mundo, y que Jesús quiere que esa gente tenga la luz. Dice, ese pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, cumpliéndose lo que había dicho el profeta Isaías cuando comenzaron a ver esa luz. Cuando comenzaron a ver esa luz, cuando Jesús comenzó a predicar la buena nueva del reino, que para que la luz de Cristo siga brillando en medio del mundo en pleno siglo XXI, se hace necesario se siga predicando el Evangelio del reino. Si no se predica el Evangelio del reino, no brillará la luz en medio de un pueblo que está en tinieblas. Por eso, el versículo 23 termina diciendo, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga y proclamando la buena nueva del reino. Así alumbraba las tinieblas del mundo. Iba por todas partes predicando el Evangelio del reino. Y me hace decir a mí que si tú, querido hermano, hermana, que si tú y yo no predicamos el Evangelio, el pueblo seguirá en tinieblas, y esa gran luz que brilló a los gentiles no brillará. Pero fíjense que no solamente Jesús predica el Evangelio. En el verso 18 dice que Jesús, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a esos dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que eran pescadores, que estaban echando las redes al mar. Jesús los llamó, síganme, que yo los haré pescadores de hombres, y al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida también ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que su luz siga brillando, pero como Jesús era la luz, cuando predicaba el Evangelio, así quiere que tú y yo seamos luz del mundo. ¿Para qué llamó a los apóstoles? ¿Para qué llamó Jesús a los apóstoles? Para pescar hombres. ¿Cómo se pescan hombres? Predicando el Evangelio del reino. Desgraciadamente hoy hay cristianos católicos que no quieren predicar el Evangelio y dicen que hay que dejar las cosas como están, que la gente haga lo que le venga en gana. Pero eso es falta de caridad, dice, meterse con la gente. Imagínense que el no corregir, no ayudar a la gente es, dice, falta de caridad. Dice que predicarles el Evangelio es mejor dejar que cada quien crea lo que le venga en gana. Sepan que no, que para eso vino Jesús, para hacer la luz, para darnos la luz, y para eso llamó a los apóstoles, para pescar hombres. Y eso significa que no debemos tener la mentalidad del mundo. Por algo Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. Hay que atraerlos, hay que convertirlos, hay que predicarles. Y lo propio de la iglesia, y para eso lo llamó Cristo, es para predicar el Evangelio. Primero llamó a los dos hermanos y luego a dos más. Dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron inclusive a su padre y lo siguieron. Dejaron lo que tenían que hacer, dejaron las redes
su barca, su padre. Hoy nadie quiere dejar su trabajo, sus quehaceres para predicar el Evangelio, ni siquiera los sacerdotes. Entonces, lo hemos perdido todo. Solo falta, hermanos, que a través de la lección divina, pues nosotros podamos tener otra vez ese impulso del Espíritu Santo para salir a evangelizar, llevar la buena nueva del reino, llevar la luz de Cristo. Siempre el Señor nos recuerda que somos sal y luz y no estamos cumpliendo verdaderamente porque hay aquí, yo les puedo decir aquí en mi sector, en ENACE primera etapa de la urbanización Felipe Santiago Salaverry, hay bastantes hermanos separados. Yo, la verdad que hasta ahorita yo no entiendo por qué ese sector está tan abandonado por las autoridades. No tenemos pistas ni veredas, no estamos urbanizados y lo que más abunda acá son lo que los hermanos separados llaman sus cultos y actúan sin reglamento, en medio de las casas familiares y no hay manera de controlarlos, hermanos. Y los hermanos católicos verdaderamente que estamos flojeando mucho en llevar la buena nueva del reino. Nos hemos prácticamente atrincherado en las capillas, desde ahí dictar la preparación o los temas de primera comunión y de confirmación. Y le hemos recargado a los sacerdotes la labor, su labor como ministros consagrados, como pastores de la Iglesia Católica, se han reducido considerablemente, hermanos, y no se dan abasto para visitar tantas capillas. Y eso es lo que está adoleciendo, de lo que está adoleciendo la Iglesia Católica. Hermanos, si no nos unimos en oración, si no oramos al Espíritu Santo, si no practicamos la lección divina, no vamos a lograr ver lo que decía Benedicto XVI, ¿no? Es volver a vivir esa primavera espiritual. En verdad, hermanos, me he propuesto empezar a practicarla. Ya le pedí permiso al sacerdote, a nuestro párroco, el padre Franklin Cubas Ramírez, y me ha dado el sí. Por el momento que he estado pasando situaciones adversas, en el caso del accidente de mi hija, que ya está operada, pero tiene mucho dolor. En mi caso, que he estado con estos piquetes de un insecto que ya me tiene 2 semanas tomando antibiótico, también con mucho dolor. Pero espero verdaderamente, hermanos, con mucha sinceridad, que logren entender lo que he querido transmitirles a través de este tema de la lección divina. Que este compartir sea para la gloria de Dios uno y trino, y también para la honra de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que ella, como portadora del Espíritu Santo, yo sé que también nos acompaña en esta preocupación, en este menester de llevar la buena nueva del reino.
Paz y bien, hermanos, renovados en el Espíritu.